Entonces vamos a hablar esta mañana de un asunto que es el Internet de las cosas. Realmente yo creo que están cambiando las cosas mucho en la humanidad, tanto que ya hemos visto aquí la demostración de un hecho importante, que es el diseño de objetos en 3 dimensiones de manera abierta. Por lo tanto, creo que es muy interesante abordar la temática de Internet de las cosas, por cuanto que yo entiendo que en el futuro vamos a estar muy relacionados con Internet y vamos a depender, ahora veremos de qué manera, de Internet. A ver, yo creo que se está hablando de magia, se está hablando de sueños, y yo quiero empezar por una idea, que es que lo que hoy estamos hablando como realidad, ayer lo soñaron, alguien lo tuvo que soñar, y seguramente lo que estamos soñando en este momento hacer para mañana, mañana será una realidad. Es decir, que yo creo que los sueños en el ser humano son el gran motor que tiene para poder moverse, para poder desarrollarse. Seguro que son los sueños y seguro que es la magia. Recordar que ya un hombre en el año 1969, cuando pisó la Luna, pues dijo una frase muy conocida por todos, Neil Armstrong, dijo que este es un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad. Pues justo en este momento estamos asistiendo a ese mismo modelo de conocimiento. Bien, pues uno de los padres más importantes del Internet de las cosas fue Mark Weiser, que desgraciadamente su vida fue muy corta, nació en el 1952 y murió en el 1999. Él fue un gran visionario en el mundo de la tecnología. Él trabajó en los laboratorios de Xerox, una de las grandes firmas norteamericanas, y entonces él escribió un libro que es la computación, los ordenadores en el próximo siglo. Acuñó un término que era el término de computación ubicua. A ver, los ordenadores, hasta hace unos años, teníamos que ir a ellos. Teníamos que irnos a un despacho, a una zona donde estaba el ordenador y allí trabajar. Y dependíamos de eso. Los teléfonos teníamos que ir donde estaba el teléfono, descolgarlo y hablar, pero teníamos que ir allá a ese sitio. Sin embargo, Weiser, él hablaba, y de hecho ya es realidad, de que la computación tiene que ir con nosotros mismos y además tiene que estar distribuida. No se concibe un sistema en el que yo tenga que ir a un determinado lugar a interaccionar con la máquina. Esto se denomina computación ubicua. En los términos, digamos, técnicos sería computación no solo en el espacio, sino también en el tiempo. Por tanto, él podemos considerar que es el padre de todo esto. Otros soñadores también en esta historia pues fueron los propios creadores de Internet, que como todos sabemos, pues ya en los años 70, bajo un proyecto muy ambicioso norteamericano, el proyecto DARPA, ponen en marcha un sistema que revolucionaría el mundo de la información y la comunicación, que es Internet. Internet realmente crea un punto de inflexión en el desarrollo de la humanidad, sin lugar a dudas. Igual que cuando Darwin plantea las teorías de la evolución, ¿no? Pues también es un punto de inflexión, o la revolución industrial en Inglaterra, pues Internet, sin lugar a dudas, es un punto de inflexión en el desarrollo tecnológico de la humanidad. Otro soñador que también se le atribuye la paternidad del término Internet of Things, Internet de las cosas, es Kevin Ashton, que él también, trabajando en el MIT es el instituto más importante, uno de los institutos de desarrollo más importantes del mundo, que pertenece a la Universidad de Massachusetts. Él es el primero que plantea y postula todos los conceptos relacionados con el Internet de las cosas. Bien, el cambio es tan grande que prácticamente el conocimiento, de haber estado recluido en las bibliotecas, en los centros universitarios, de tener que ir al conocimiento, el conocimiento en el nuevo paradigma del Internet de las cosas está distribuido, está en una nube compartida, globalizada, y el acceso a este conocimiento prácticamente es gratuito y público. Esto es un revulsivo muy importante en el mundo del desarrollo de la tecnología. De tal manera que esa nube de la que todos hablamos está siendo ya una realidad. Ahora se puede considerar ya, sin lugar a dudas, sin equivocación, que hay más conocimiento en Internet que en las bibliotecas del mundo. Seguro que lo hay, ¿vale? ¿Y todo esto es nuevo? Pues no. La comunicación no es nueva en el ser humano.
La comunicación nos viene dada por la propia biología. Si no existiera comunicación, no existiría la vida. Las células se comunican entre ellas. Las funciones de relación en los seres vivos son tres, básicamente, lo hemos estudiado cuando estudiamos ciencias: reproducción, nutrición y relación. Bueno, pues la biología, que pone en marcha unos mecanismos de relación, está siendo copiada también en el mundo de la tecnología. ¿Cómo? Pues a través del intercambio del conocimiento. Cuando dos células, como puede ser un óvulo y un espermatozoide, se unen, intercambian información y se están comunicando. Luego entonces no hemos descubierto nada nuevo. Volvemos de nuevo a esa línea conductora, a ese eje conductor en la historia de la humanidad, en la que el ser humano ha tratado de emular permanentemente, en sus diseños, ha tratado de emular a la propia biología. Un ordenador es una copia de cómo está estructurado nuestro cerebro, con su memoria, con sus sensores, etc. Por lo tanto, yo quiero también haceros reflexionar sobre estos asuntos. Es decir, que la información de la que nosotros hacemos uso no es algo nuevo como mecanismo de comunicación. Ya la biología la pone en marcha. Y todo esto, ¿cómo podemos nosotros digerirlo? Nos están llegando permanentemente mensajes. Impresoras 3D, teléfonos móviles, ordenadores portátiles. ¿Estamos preparados la humanidad realmente para poder asumir estos retos? La verdad es que estamos siendo mal alfabetizados. Estamos utilizando mal la tecnología y eso nos hace en muchas ocasiones cometer errores muy graves. Por eso a veces la tecnología termina siendo algo que se vuelve contra el hombre. Pero es porque no tenemos exactamente claro cuál es el uso, no estamos bien formados en el uso de la tecnología. Por tanto, yo quiero también hacer hincapié en este concepto, el de la alfabetización tecnológica. Para eso estamos los profesores, para eso están las universidades y para eso están pues, las personas que se encargan de este tipo de comunicación. Si no es así, seguramente volveremos a ser o seremos esclavos de las máquinas. Porque si no estamos suficientemente alfabetizados, si no entendemos suficientemente el tema, seguramente vamos a caer en problemas muy graves. Lo digo porque en el Internet de las cosas, ahora veremos, vamos a tener acceso a muchísima información. Y si no somos críticos con lo que nos está llegando, seguramente vamos a cometer errores importantes. Otro gran eje de este desarrollo es lo que ya hemos estado hablando, Juanma nos ha hablado del open source, del open hardware. Están cambiando mucho los esquemas de los sistemas de producción de objetos. Lo que antes era un valor importante en la comercialización, que era la construcción física del objeto, el objeto en sí, la materia del objeto, ahora está perdiendo valor. El hardware cada vez se está haciendo más barato, de tal manera que prácticamente en un futuro muy próximo el acceso al hardware, a las máquinas, quiero decir, la adquisición va a ser relativamente barata. Y por otro lado también el software. Pero no solo va a ser el acceso, sino que incluso en ese mundo del Internet de las cosas vamos a tener la posibilidad de trabajar de manera colaborativa, de tal manera que vamos a poder desarrollar proyectos desde Tomelloso con alguien que esté en Japón, en Australia y no sé dónde, y vamos a poder compartir esa información. Esto, si pensamos razonablemente, esto es tremendamente grande en cuanto al cambio que va a significar. Por tanto, es importante esto. Dentro del Open Hardware, pues tenemos de lo que estamos hablando en estas jornadas, de la impresión 3D y de Arduino. ¿De acuerdo? Bien, entonces hablamos que en el futuro el Internet de las cosas apunta hacia una sociedad conectada. Hacia una sociedad conectada en donde los pilares básicos, en esta imagen los tenemos, esos 4 pilares, van a ser las personas, el conocimiento, los objetos y los servicios. Estos son los 4 pilares sobre los que se va a sustentar el edificio de la sociedad conectada, del Internet de las cosas. De tal manera que, para hacernos una idea práctica de qué es todo esto, vamos a intentar imaginarnos que los objetos que están esparcidos en nuestro medio, hasta ahora, pues no se comunicaban entre ellos, no había una interacción entre ellos. Y con el Internet de las cosas lo que vamos a conseguir es que los objetos tengan la posibilidad de estar conectados entre ellos, compartir informaciones y hacer toma de decisiones. Esto es importante.
De tal manera que, bueno, pues nuestro coche, nuestro teléfono móvil, la lavadora, la cafetera, lo que queramos tener, va a estar todo accesible, y además va a estar todo compartiendo información en los ámbitos que nosotros definamos, ¿vale? A ver, ¿podemos decir que en el futuro quien no esté conectado a la red no existirá? Pues sí. ¿Y esto es bueno o es malo? Pensemos cada uno lo que queramos. Pero ciertamente si no estamos conectados, no existimos. Si no tenemos un DNI, si no tenemos un tag que nos identifique, no existimos. Hace poco en las noticias alguien había perdido el carnet de identidad o no sé qué le había pasado. Dice Juanma que de repente, si tú pierdes el carnet de identidad, tú llegas a un sitio y dicen, usted no existe. Entonces esto es importante. Quiero decir que no es banal hablar de información, no es banal hablar de conexión, ¿vale? Por eso he puesto esa imagen, he puesto esa imagen ahí, que es una foto, ¿verdad?, de un indigente, un vagabundo, que está con su computador, con su ordenador, ahí intentando conectarse. Sin embargo, también he puesto ahí al lado que el sol sigue saliendo, ¿verdad? Lo digo porque hay gente que no es que odie, pero sí que es muy crítica con la tecnología y dice, oiga, pero es que yo quiero seguir viendo el sol y yo quiero seguir percibiendo el perfume de una flor. Bueno, pues es que eso no nos lo van a quitar nadie, porque el universo evolucionará en su ritmo, evolucionará en función de sus destinos y no tiene por qué ser incompatible el desarrollo tecnológico con esa naturaleza tan bonita y tan maravillosa que nos ofrece el sol. Bien, entonces en el Internet de las cosas, por ir descendiendo poco a poco, nos encontramos que los elementos participan en la comunicación, se comunican, ¿vale? Entonces la comunicación significa la utilización de una serie de elementos como son el registro de la información. Si una información no se registra, no existe. Si la temperatura en esta sala, en este momento, es 22 grados, como no la registre, no existe, se pierde. Luego hay que registrar. Hay que medir y registrar. ¿Hay que utilizar un lenguaje? Claro. ¿Cuál hemos adoptado? El binario. Perfecto. ¿Hay que utilizar un soporte? Claro. ¿Un CD-ROM? Vale. ¿Un pendrive? Vale. ¿Hay que utilizar un medio? Claro. Unas ondas electromagnéticas por las que comunicaremos esa información. ¿Hay que utilizar una red? Claro. Internet, por la que nos comunicaremos entre todos. Y hay que utilizar una inteligencia, que van a ser los elementos, el último elemento que va a ser capaz de canalizar todos estos elementos. Y en la inteligencia, pues hablamos ya de lo que es la web 4.0, que prácticamente es la web del año, dicen que en el 2020 más o menos estará ya bastante desarrollada. Bien, los objetos, ¿cómo se identifican? ¿A través de qué se identifican en Internet? Pues se identifican mediante un tag, una dirección, un nombre, que en este caso es un número que se le denomina IP. Todos los objetos que nosotros queramos gobernar o sobre los que queramos leer van a tener una IP. De tal manera que si, en el caso de la viñeta que he puesto, si resulta de que la cafetera le ha dejado de seguir a este señor, pues le dice su compañero, quizás si tecleas su IP en tu navegador puedes encontrarla. De repente la cafetera se la ha perdido y quiere hacerse un café y su cafetera no le responde y le dice, pues mira, teclea su IP y verás cómo dice, que estoy aquí. Esto es importante. ¿De acuerdo? O sea, quedémonos con la idea de que todos los elementos, todos los objetos en el Internet de las cosas van a tener una dirección, que es su dirección IP, que todos nos suena por Internet, y que esa dirección va a ser a través de la cual yo puedo identificar a ese objeto. Otro elemento importante en la Internet de las cosas es los sensores. La tecnología electrónica ha avanzado tantísimo que hoy un sensor cuesta una revisión de dinero. Es decir, estamos trabajando con sensores de distancia, con sensores de movimiento, con sensores de temperatura, con todos estos sensores a unos precios muy bajos, están bajando, y además sensores que supuestamente son conectables a un hardware que va a ser el que va a permitir mandar esta información a la red. ¿Los sensores siguen siendo una manera de emular la naturaleza? Claro que sí. Pues está el oído, ahí lo pongo, y está en los auriculares, está la nariz, están los sensores de humos o de gases, los ojos y las webcam. Es decir, estamos permanentemente emulando al ser humano con nuestros aparatos. Ya incluso se habla de los cyborg, que serían seres humanos, personas o animales a los que se les ha hecho una integración, se les ha integrado un elemento electrónico, ¿de
acuerdo? Un chip. A los gatitos y a los perros se les pone un chip para identificarlos, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues también a los seres humanos en el futuro los podremos tener estos elementos. En definitiva, la identificación en Internet es fundamental, en Internet de las cosas. Ahora tenemos unos mecanismos de identificación que son los carnet de identidad. Han surgido, bueno, están los códigos de barras, han surgido los códigos QS, un logo, una insignia, todos los que estamos permanentemente estamos identificándonos. Una empresa tiene un logo con el que se identifica, ¿no? Todos nos identificamos de esa manera. Y también los llamados de radiofrecuencia, que voy a hablar de ellos porque son muy interesantes. En definitiva, todos los elementos tienen que tener siempre una identificación. En el caso de los objetos para la Internet de las cosas, tendríamos la IP. Bien, decía que Waze habla de la ubicuidad, y entonces para eso nosotros tenemos que llevar colocados objetos con los que nos podemos comunicar y podemos interaccionar. Hablamos ya de espacios inteligentes, de tal manera que si por ejemplo estamos en una empresa o en un edificio de oficinas, puede haber una oficina donde hay distintas personas que pueden pasar a lo largo del día. Cada persona puede tener su gusto de temperatura. Pues mira, a mí me gusta que la temperatura sea 20 grados y otra puede tener el gusto que sea 22 grados. Cuando pase el de los 20 grados, el sistema le identifica, este es Juan, le gusta 20 grados y el sistema se pone a 20 grados. Es un espacio inteligente que ha interactuado con el individuo. Primero ha habido una detección, porque hay un tag a través del cual se ha identificado, y después hay una toma de decisión, y es que voy a subir o voy a bajar la temperatura. Es un ejemplo muy sencillo, pero que nos sirve. ¿De acuerdo? Bien, entonces se identifican los objetos colocando anillos, colocando elementos, ¿no? Al pájaro se le coloca una anilla y entonces, pues, este pajarito cuando vuele nosotros sabemos dónde está. Y luego está también, dentro del Internet de las cosas, otro nuevo paradigma que es el de la trazabilidad. A ver, nos interesa muchísimo cuando fabricamos un objeto saber qué ha pasado, cuál es su historia, de dónde ha venido. Cuando nos comemos un filete de carne, nosotros sería bueno que supiéramos de dónde viene esa carne, la res que es, dónde se ha criado, no sé qué, todo lo que nosotros queramos saber. Digo de eso, o digo de un paquete que mandamos por Seur y va a Australia, yo puedo saber la trazabilidad de ese paquete, ¿no? Y eso es bueno. El concepto de trazabilidad, por lo tanto, está muy relacionado también con el Internet de las cosas. Entonces, a un objeto se le coloca un tag, un identificativo, que puede ser del tipo que sea, y ese objeto, en todo momento, sabemos dónde está. En ese tag se puede poner información de cómo se llama, de dónde nació, de sus cualidades alimenticias, de lo que sea. Y este objeto, con esta trazabilidad, nosotros podemos seguirlo. La web, por otro lado, la red, va a evolucionar, está evolucionando. Este esquema, no lo voy a comentar mucho por el tiempo, este esquema nos viene hablando un poco de las etapas en el desarrollo de la web. De tal manera que empezamos más o menos en el 79 con la era del PC, después seguimos con la web 1.0 en el 93, tal, y llegamos a esta web 4.0 que supuestamente tendremos en el 2018-2020, en donde hablamos de una web a escala de razonamiento y a escala de agentes inteligentes. Esto puede asustarnos. Cuando hablamos de inteligencia en computación o hablamos de inteligencia en electrónica, no estamos naturalmente hablando de inteligencia humana. Esto hay que entenderlo. Porque ahora veremos la última imagen de esta presentación que nos va a sorprender. Entonces, digo inteligencia en el sentido de que las máquinas deben tomar decisiones. Porque si yo tengo mucha información y todo tiene que pasar por mis manos para que se den las órdenes, pues eso es igual que un director de una empresa, que todas las cosas que se den en la empresa tienen que pasar por su mano y firmar ese día, pues sería imposible. El director delega. Pues Internet pasa lo mismo con los objetos. Entonces, un Internet, una web a escala de razonamiento y a escala de agentes inteligentes es una red que delega funciones en los nodos para que estos nodos actúen. Hablamos ahora de las Smart Cities, de las ciudades inteligentes, pues viene a ser esto. Es decir, no puede haber una persona en el ayuntamiento, donde sea, tomando decisiones, de cuando se enciende y se apaga el semáforo, sería una locura. ¿Qué hacemos entonces? Creamos nodos que tienen una inteligencia, que es el que controla el semáforo, de tal manera que este cruce de calles que hay aquí
aparte de que esté unido a una supuesta estación remota más grande, él tiene que tomar decisiones en estos cruces, ¿sí? Esto es importante. Bueno, es un ejemplo muy tonto, pero de alguna manera nos hace ver un poco que vamos a estar ahí. ¿De acuerdo? El lenguaje natural hace referencia en materia de computación, pues ¿a qué cosa? A que las máquinas cada vez más se van a aproximar a nuestra forma de comunicarnos y vamos a ser capaces de interactuar más fácilmente con ellas. Volvemos a lo de siempre, ¿no? Los objetos y las personas al final los comunicaremos con unas IPs. El diálogo entre las máquinas, lo estaba diciendo antes. Hay lo que se llama sistemas M2M, que son los sistemas de comunicación entre máquinas. Es decir, el Internet de las cosas necesariamente pasa por implementar sistemas en el que las máquinas dialoguen entre ellas. La telefonía móvil es el ejemplo más importante, más interesante sobre esto. Los teléfonos móviles son capaces de dialogar. Cuando unimos dos teléfonos móviles mediante Bluetooth, ellos están conversando y se están mandando ficheros. Y nosotros somos ajenos a eso. Nosotros lo que queremos es la imagen al final que nos la muestre. Pero en el protocolo de comunicación, esas dos máquinas se están hablando entre ellas. Pues esa es la idea de los sistemas M2M. ¿De acuerdo? Bueno, esto es un ejemplo de lo que es una Smart City. En España tenemos dos ciudades que están muy avanzadas, una es Málaga y la otra es Santander. Tomelloso quiso ser ciudad digital también, ¿no? Y digo quiso ser porque yo no sé si, yo creo que no se ha conseguido llevar a cabo finalmente ese proyecto, pero hay ciudades que ya sí lo están siendo. Una de ellas es Santander. Santander tiene un proyecto muy ambicioso, donde hay una infraestructura de comunicaciones, donde hay unos servicios implementados en esa infraestructura y donde hay, pues digamos, una oferta, digamos, de información y comunicación en el sistema. Creo que a veces, lo digo por lo de Tomelloso Digital, por comentarlo, y porque estamos en Tomelloso y porque yo soy de Tomelloso, a veces pensamos que basta con tirar líneas, fibras ópticas, para tener ya un sistema. Y no. Eso es la infraestructura. Pero si no implementamos unos servicios, no nos vale para nada. O si implementamos servicios puramente de entretenimiento, de poner películas, vídeos, no sé qué, o tal, o de un canal local de televisión, nada. ¿Sí? Entonces, es muy importante no solamente contar con las infraestructuras de comunicaciones, sino contar con los contenidos, con los servicios. Y en eso el Internet de las cosas tiene un gran reto, y es implementar sistemas que realmente sean útiles, y que además se difundan de una manera muy extensiva, porque no me vale que haya 25 personas que se comuniquen muy bien y con un sistema muy complejo. Si yo no socializo el uso de esas infraestructuras, no estoy haciendo prácticamente nada. Hablamos también de realidad aumentada, que es un concepto muy importante que también en el Internet de las cosas nos va a ayudar. Y hablamos de domótica. Yo llevo ya mucho tiempo trabajando en temas de domótica y hace mucho tiempo escribimos un libro, un compañero y yo, pues, sobre temas de domótica. Y resulta de que todo lo que hemos escrito sobre domótica no sirve. Los sistemas domóticos que se pensaron en un principio mediante controladores programables, mediante buses dedicados, mediante corrientes portadoras, todo eso podemos tirarlo. Y la verdad es que hubo una apuesta muy fuerte, apostaron las grandes empresas, apostó Siemens, apostaron los grandes, apostaron por el bus EIB, por ejemplo, un bus europeo, que no sirve. Porque el Internet de las cosas ha tirado todo eso. No vamos a hablar de buses dedicados ni controladores aislados y dedicados. Vamos a hablar de un sistema domótico con su IP. El termostato de la cocina, su IP. El termostato del cuarto de baño, su IP. La cafetera, su IP. Todo va a tener su IP, que puede estar insertada en una red local, con lo cual no sale hacia afuera, más luego una pasarela que pondremos, o puede estar directamente metido en el Internet, con lo cual yo desde Canadá podré poner en marcha la lavadora que está aquí en Tomelloso, en mi casa. Pero lo haré con su IP. Entonces entraré en diálogo y en una pantallita me aparecerá mi lavadora y su estado. Y ponte a tal temperatura y no sé qué. Y aquello se pone en marcha. Por tanto, la domótica está cambiando. ¿Alguien se alegra de esto? Pues porque dijo, no invertí en aquello. Si hubiera invertido en aquello, habría perdido. Y otra cosa muy importante es el alojamiento de los datos. A ver, tanta información, tantos datos, ¿dónde se depositan?
¿Qué se hace con ellos? ¿Cómo se trata? ¿Realmente nos sirven para algo? Esto plantea un problema muy serio a los expertos en estos temas, ¿no? De tal manera que se está optando ahora por lo que sería creación de portales de Internet, de lugares de Internet, como puede ser PubTube, que alojan datos que provienen de sensores. Y yo con esos datos luego puedo trabajar. Es como si yo alquilase. Hay algunas que son gratuitas, como es esta. PubTube es gratuita hasta un nivel, igual que el Dropbox hasta un nivel de capacidad. Pero la idea de PubTube es muy interesante y surge precisamente con Arduino, que es un hardware digamos, es un open hardware. La idea es la siguiente: yo en Tomelloso me compro un Arduino y coloco una sonda en mi casa para medir temperatura y otra sonda para medir luz y no sé qué cosa, lo que queráis. Esa información, Arduino, a través de un sistema internet, lo que hace es que la sube a PubTube. PubTube tiene un mapa de todo el mundo, donde están todos los que están metidos en PubTube, y yo puedo, en un momento determinado, meterme en alguien que está en Canadá y a ese punto abrir su ventana de su casa y ver sus datos, evidentemente, cuando él quiera que sea así. De tal manera que los datos dinámicamente, o sea, están en tiempo real, y además yo tengo la oportunidad de no perderlos, porque claro, alguien dice, pues no, yo lo que hago es que me creo yo mi servidor de datos y yo tengo aquí pues, un almacén de datos. Bueno, pues si tú tienes dinero y te puedes crear tu servidor, te lo creas. Pero la posibilidad de subir datos a la red y poder compartirlos con otros, esto es increíble. Eso es PubTube, ¿de acuerdo? Bien, y luego vienen las tecnologías. Vamos a hablar un poco de las tecnologías de las redes. Las redes de sensores inalámbricos. Las tecnologías están avanzando mucho, y sobre todo las tecnologías de radio. Claro, alguien habla de se apuesta mucho por la fibra óptica, y está bien la fibra óptica para cablear una ciudad, pero la fibra óptica no puede ir por el campo recogiendo datos, ¿no? Si, por ejemplo, yo quiero una instalación agropecuaria en medio del campo para medir cosas, o un establo de ganado, no sé qué, por ahí perdido, yo no puedo llevar una fibra óptica a todos sitios. Entonces se utilizan mucho las tecnologías de radiofrecuencia. Y entre ellas, las redes de sensores inalámbricas son las que se están implantando. De tal manera que una red inalámbrica de sensores no es sino un conjunto de sensores distribuidos en un área geográfica que mandan información a un nodo local de red. Vamos a pensar, por ejemplo, que la Escuela de Artes tiene un nodo y hay unos sensores midiendo y todo eso lo suben al nodo. Y ese nodo está metido en Internet. Entonces, ¿qué hacemos? Pues que estamos monitorizando, visualizando el estado de todos esos nodos de sensores en esa red. Y eso es lo que se llaman las redes de sensores inalámbricas. Esto están apostando mucho las compañías, claro, las grandes compañías, porque ahí está el negocio. Sí, el negocio, como decía antes, no está en el hardware. El módem te lo regala Telefónica cuando tú te apuntes a Internet. El negocio está en la red, en la infraestructura. De tal manera que estas redes inalámbricas permiten monitorizar datos, permiten pues hacer trazabilidad sobre objetos, etc. Todo lo que venimos diciendo, pues con estas redes se puede hacer. Y estas redes, las más importantes son estas, son Wi-Fi, son Bluetooth y son Zigbee. Son los tres grandes estándares que hasta ahora dominan el mercado, ¿vale? De tal manera que Zigbee, por ejemplo, es una red de corto alcance, pero muy barata. Es decir, pensemos que en un tamaño muy pequeñito, pues calculen una pastilla, un poco más, pues yo podría implementar un emisor de radio, un sensor y todo el sistema mínimo y una pila para dejar eso ahí colocado y que esté mandando señales al nodo. Esto es una revolución tremenda. Alguien decía por ahí que llegará el momento en que cogeremos un montón de sensores, los lanzaremos y en todo el espacio en el que queda nos estará dando un mapa perfecto de ese espacio, de toda la información que necesitemos. ¿De acuerdo? Bien, entonces Zigbee es un modelo, es un estándar importante. Wi-Fi lo conocemos todos y Bluetooth también. Bluetooth para comunicaciones cortas, Wi-Fi para comunicaciones un poco más largas, ¿no? Y ahora viene uno de los elementos que revolucionó el sistema. Weiss trabajó en RFID, él era experto en RFID. La RFID es identificación por radiofrecuencia.
¿En qué consiste la identificación por radiofrecuencia? Consiste en colocarle a cada objeto, a cada persona, a cada animal, lo que sea, un tag. Ahora vemos los tipos de tag. Ese tag, cuando pasa frente a una antena, emite una señal a la antena recibe esa información y te identifica, ¿vale? Esto sirve pues para el almacenamiento, por ejemplo, de productos, sirve para, imaginamos por ejemplo una biblioteca. Pues la biblioteca no hace falta ya en una biblioteca tener un bibliotecario, ¿verdad? El bibliotecario puede dedicarse a otras cosas. Pero en la biblioteca yo estoy allí viendo libros, cojo mi libro, me salgo de la biblioteca y cuando paso por la puerta me identifica y me pone ese libro en mi cuenta. Te has llevado el libro a tal hora, tal, y te llamas tal. Porque el libro tiene un tag y yo tengo otro tag que es el de mi carnet. Paso, me identifico y la base de datos me apunta a ese libro. Cuando ya ese libro lo he leído y vuelvo, pues igual paso mi tarjeta por la entrada, me identifica, sabe que el libro ha pasado y ya está. Pasado mañana tenemos que hacer recuento de libros en la biblioteca, por ejemplo de la escuela. Pues si cada libro tuviera un tag, cogería una antena, me iría pasando por todos los estantes y cuando terminase me lanzaría todos los datos en una base de datos y sabría los libros que tengo y los que me faltan. ¿Ven? Esa es otra aplicación de la radiofrecuencia. Entonces los sistemas de radiofrecuencia se están utilizando mucho, la RFID, ¿de acuerdo? En el Internet de las cosas. Estos son distintos tipos de tag. En un llavero, los hay que se adhieren al libro, a lo que sea, se pegan. Hay muchos tipos de tag. Por ejemplo, ya hay un proyecto de supermercado donde no hace falta cajeros tampoco. Es decir, tú coges el objeto, lo llevas en tu carrito, pero no tienes que colocarlo en posiciones así. O sea, no, aquello está todo ahí mezclado, ahí en el carro, todo puesto. Pasas por la antena y te lee todos los objetos y te dice lo que tienes que pagar. Y si le das tu número de cuenta, hasta te lo carga en cuenta y tú has pasado por allí, perfecto. ¿Vale? O sea que eso con los tags se consigue. Bien, ya vamos terminando. A ver, entonces, todos estos servicios, todas estas cuestiones, hay dos maneras de avanzar en ellas. Una es, pues a través de las multinacionales, que son las que de alguna manera están ahí reteniendo para intentar engancharme, y luego a través de lo que se hace ya de alguna manera imparable, que es del open source, el concepto de open source, open hardware, que evidentemente va a transformar las cosas. Quiere decir, por mucho que se niegue o por mucho que se pongan trabas, digamos, no se le puede poner, no se puede cercar este asunto, no se puede acotar. Tal y conforme está ahora mismo esto, pues Juanma se ha conectado a través de internet, él podía haberse bajado ficheros, haberlos sacado directamente impresos aquí en la impresora, él podía haber comunicado su problema no sé cuántos y en un momento determinado está resuelto el tema. Eso es imparable. Entonces, en el campo del hardware, y en eso estamos en la Escuela de Artes, estamos trabajando, porque hay una asignatura y una materia que estamos dando este año como nueva sobre estos asuntos, que es implementar sistemas sobre los productos que nos permiten
los modelos. Este es un Shell de Cernet. He intentado montarlo aquí en la escuela, pero hemos tenido un problema, ¿no? Los alumnos lo saben. Tengo un problema con las wifi, pero bueno, ya me explicó Carlos lo que pasa. A ver, yo con este Shell puedo pinchar un Arduino y llevármelo a mi casa. Y yo desde aquí me meto en la página web que yo tengo, que tiene una IP, la de mi casa, y digo, enciéndete o apágate. Y eso cuesta un Arduino que son 22 euros, más el Shell de Cernet que son otros 20 y tantos. O sea, por 40 euros yo controlo mi casa. Esto con esta herramienta. ¿Vale? Igual que está que es un Shell de Cernet, hay un Shell Wi-Fi también, que yo puedo ponerlo sobre Arduino. Por eso el interés que tengo con mis alumnos y en esta asignatura justamente es es decir, vamos a empezar a practicar, a trabajar sobre estos tipos de herramientas para poder añadirlo a nuestros diseños. Que además, a propósito de eso, pues yo quiero también despejar una duda razonable, pero es una duda que tienen los alumnos y que tienen algunos profesores, y es, ¿qué pinta el hardware en una escuela de artes? ¿Qué pinta una impresora 3D en una escuela de artes? Si nosotros somos artistas, somos creadores, creativos, pues es fundamental, porque os debo decir que Arduino nace en una escuela de artes. Arduino nace en Malmö y lo diseñan 3 ingenieros, y uno de ellos tenemos la suerte de que sea español, es de Zaragoza, que ya algunos le conocéis y que otros hemos tenido oportunidad de saludar, y entonces, bueno, pues nace una escuela de artes en Malmö, en Suecia. ¿Por qué? Pues porque en un momento determinado se les ocurre pensar, a ver, nosotros nos dedicamos a hacer diseños, sí, pero hoy tenemos internet, tenemos telefonías, tenemos objetos tecnológicos. ¿Cómo podemos nosotros hacer que nuestros objetos interaccionen? ¿Cómo podemos aportar a nuestros objetos en el diseño estas tecnologías? Hagamos una plataforma pública, gratuita, libre, para que los alumnos y los profesores puedan experimentar con ella. Y entonces surge Arduino, surge en esta universidad. Digo esto porque no con ninguna reticencia, porque además aquí en esta escuela precisamente no me podría quejar en ese sentido, se ha acogido esta idea fantásticamente. Desde que pisé esta escuela hasta ahora, yo creo que han sido todo parabienes en este sentido y facilidades. Me han dado la oportunidad de vender Arduino hasta en Turquía, y allí hemos ido a Turquía a vender el Arduino, y está en Portugal y no sé dónde iremos cuando haya que ir. Quiero deciros que estoy muy satisfecho, pero que lo digo por si alguien tiene dudas, que no dude en absoluto. Que mañana tú puedes diseñar un objeto, una escultura preciosa, maravillosa, pero que si tú le colocas en la parte de abajo un tag de radiofrecuencia, no está mal, porque esa escultura ganará con ese asunto. ¿Sí? Porque si no lleva el tag, no existe. Porque en el futuro lo que no se identifique no existirá. Pensarlo detenidamente. ¿Cabe siempre la posibilidad de irnos a la selva y quedarnos allí? Pues hagámoslo si queréis quedaros en la selva. Pero esto es importante que se reflexione. Hay un Arduino ADK compatible con Android. Uno de mis juegos favoritos ahora es intentar comunicar Arduino con una tableta que me compré, la Samsung no sé cuántas, que lleva Android. Y estoy intentando comunicar Arduino con mi tableta, mediante Bluetooth, para poder hacer cosas, ¿no? Bueno, pues ya ahí está la tarjeta Arduino ADK, ya está ahí, vale, no sé, 35 o 40 euros, no sé. Y esta tarjeta tiene la grandísima maravilla de que tú puedes comunicarte con ella con tu tableta gráfica y hacer una serie de cosas. Además, es un Arduino Mega, es decir, que ya se me ha ido la mano. Sí. Es un Arduino Mega que tiene más potencialidades que el Arduino normal, ¿vale? Bien. Esto es un shell de RFID, de identificación por radiofrecuencia. Fijaros lo pequeñito que es todo esto, Esa es la bobinita y estos son los tags. Yo acerco el tag a la bobina y automáticamente este sistema, Arduino está ahí abajo, escuchando lo que le dice el de arriba. Cada vez que pasa por el tag, algo que lleva, por la bobina, algo que lleva su tag, se identifica y Arduino dice, ¡ay, te he localizado! Y da una orden o manda esa señal donde quiera que sea. En este caso la está mandando a una red, porque esto aquí abajo es un shell Ethernet, ¿vale? Arduino tiene ya un shell Bluetooth, que se monta sobre un
un shell que es, digamos, es universal, se monta lo que sería el shell Bluetooth. Y podemos comunicar Arduino con nuestro teléfono móvil y hacer lo que queramos. ¿Vale? Y también hay un XBee Wi-Fi. ¿Sí? Bueno, pues con esto termino, ¿no? Esto está sacado de una obra de Charles Chaplin, ¿no? Que era el hombre de las máquinas o algo así. Y entonces, ¿se pueden parar las máquinas? Todo esto que he contado nos asusta y o sea, vamos a salir de aquí todos asustados pensando, madre mía, la que se nos espera con esto del tag. Cualquier día de esto me preguntan por mi tag y yo no sé qué tag, ¿cómo es eso, no? Pues siempre habrá una manera de parar las cosas, siempre habrá una manera de frenar las cosas, de detener el progreso. Pero desde luego, detenerlo sería muy arriesgado. Otra cosa es que seamos críticos en el uso de la tecnología y seamos capaces de, con esa infraestructura que tenemos de redes, de servicios, ser capaces de avanzar. La cuestión está en este caso pues en que en esa capacidad tengamos pues un poco la idea o el concepto de que la tecnología no es mala per se, la tecnología la hacemos mal a los seres humanos. Bueno, he acortado mucho mi tema porque no quiero aburriros a todos, ¿eh? Quiero dejar un ratito para preguntas si es que hay preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Todo eso de conectarlo todo está muy bien, pero ¿no lo ves hasta, no sé, no puede llegar a ser peligroso? ¿Peligroso? Estamos en un mundo que está en guerra, al fin y al cabo. Sí. Si tú puedes llegar a cualquier información de cualquier lado, vale, yo me pongo mi contraseña, pero puede ser de alguna manera que alguien pueda entrar y lo pueda manipular y todo eso puede estar bien, pero llega un momento dado. A ver, me has planteado en un mundo de guerras, de conflictos, si a todas las armas que hay en Estados Unidos distribuidas le pusiéramos un tag y las controláramos, sabíamos dónde están. Y a lo mejor no había accidentes, como hay, gente que cogiera el arma y disparara. Si todos los misiles que tenemos instalados, que hay instalados en el mundo, estuvieran controlados con un tag o con una IP, nosotros podríamos, en un momento determinado, saber qué está pasando. A ver, yo creo, y me voy a lo de la célula y a la biología, yo creo que la comunicación y la información es el motor del desarrollo de la propia biología. El utilizar bien esa información, el ser capaces de comunicarnos con ella y compartirlas, ese es el reto del ser humano. Pero es que los peligros están siempre ahí. Porque existen armas biológicas, porque existe la energía nuclear y porque existen muchos peligros que hemos sabido hasta ahora ir sorteando. ¿Sí? Entonces, detenerse porque el avance tecnológico lo veamos negro o lo veamos como amenazador, yo creo que es una involución. Hasta ahora la humanidad ha crecido con la tecnología, ha avanzado. Otra cosa es que no sepamos nosotros hacer uso de esa tecnología. Claro, pero es que eso no es un problema del tecnólogo ni del científico, eso es un problema del ser humano. ¿Sí? Pero yo a veces claro, pongo siempre este ejemplo, y con esto va a quedar muy claro. Cuando hablamos de temas de energía, que es un tema que también me gusta mucho. A ver, disponer de muchos molinos ahí puestos en el campo, que producen mucha energía barata, ¿es bueno o es malo? El hecho de abaratar el costo de la energía no significa que vayamos a estar mejor, porque seguramente vamos a consumir más, vamos a comprarnos más coches, más aire acondicionados y más historias, y vamos a condenarnos un poco en ese ciclo vicioso. Es decir, que yo creo que el desarrollo tecnológico siempre tiene que estar frenado o supervisado por la propia conciencia humana. O sea, que es solo cuestión de educación. Sí, eso es. Por eso he puesto ahí que hay que alfabetizar a la gente. O sea, yo, aunque me veáis así como muy tecnólogo, no soy tan tecnólogo, porque a mí me apasionan otras cosas que no son la tecnología. Entonces, lo que pasa es que hay que ser reales. Me dicen los alumnos, oiga, profe, oiga, maestro, ¿la energía nuclear? Digo, pues sí, de momento, bien. Bien. Ahora, vamos a ver cómo estamos haciendo uso de las centrales nucleares. Resulta de que en Chernobyl estalla una central. Vamos a ver qué pasó allí. Pues mira, pasó que esa centralera estaba militarizada, por lo tanto, un señor con una gorra era el que mandaba. Y si ese señor un día se despierta con dolor de cabeza, seguramente el generador se pone a hacer tonterías. Eso es la primera. Segunda, era una central
que los mecanismos de seguridad de esa central eran absolutamente obsoletos, pero que como no hay control, porque en la Unión Soviética no había una ITV, digamos, autónoma que fuera y dijera, oye, que no te funciona la central, te la cierro. ¿Veis? Entonces la energía nuclear en este caso es buena si está bien utilizada. Un accidente nuclear se puede llevar por el medio de mucha gente. Un accidente aéreo mueren 200 personas, pero ¿cuánta gente muere en la carretera todos los días? Hace poco, uno de los fundadores de... Estoy saliendo del tema. Uno de los fundadores de Greenpeace en internet colgó un artículo demoledor con relación a esto. Él había luchado y había defendido la no nuclearización del planeta. Se apostó por la energía térmica. ¿Sabéis los millones de toneladas de CO2 que hemos mandado con el combustible fósil que hemos quemado en las centrales térmicas en el mundo? Pues increíble. Y decía en este artículo este hombre que el responsable número uno, en principio, hay otras fuentes de emisión, de las emisiones era el haber quemado, como hemos quemado en las centrales térmicas, tanto combustible fósil, carbones, gasoiles, etc. Sí, entonces él decía que seguramente el volver a la nuclear podría ser una idea interesante. Entendiendo que la nuclear también hay que apostar por la energía de fusión, no de la de fisión. Volvemos a lo de siempre. Estamos viviendo en nuestras propias carnes, pues la debacle más grande de la clase política en este país y fuera de este país. Y entonces, ¿quién tiene la culpa de que los políticos sean así? No sé si habrá aquí muchos políticos. Pues sencillamente nosotros los ciudadanos que no solo hemos permitido darle su voto. Porque si mañana cuando tú votase realmente al que ha hecho una buena gestión del planeta, de la pobreza y de la internet, esto funcionaría. Entonces estoy contigo de acuerdo, Salva. Es decir, yo creo que lo primero que hay que arreglar es que comamos todos los días. Estoy de acuerdo contigo. Pero yo también creo que la internet de las cosas y la tecnología es un instrumento que bien utilizado facilita todo esto, seguro. Me gustaría volver un poco al tema de la jornada, sobre todo para los alumnos que tenemos nosotros aquí, ¿no? Bueno, nosotros ya hace más de 4 años nos anticipamos a lo que, digamos, de esta escuela al diseñar un programa de estudio, porque lo íbamos a necesitar poco después para que pudiéramos tener ahora estos estudios de diseño de productos que tenemos ahora. Yo recuerdo cuando hacíamos estos debates de nuestro grupo interno de trabajo, que muchos de los profesores que estamos aquí, antes de que nos encargáramos, digamos así, la administración, ya un año antes, empezamos a trabajar en los planes de estudio en el que se incluyera la tecnología dentro del concepto de diseño de producto. Yo creo que ese es el elemento diferenciador de vuestro currículum con respecto a otros diseñadores que se están formando en otros sitios, es que está incluido estas tecnologías para que las incorporéis a vuestros diseños. Vaya a ser prácticamente lo único diseñador de productos de nuestro territorio nacional que tiene la oportunidad de tener esta asignatura, y este profesor que es José Manuel Ruiz. Deciros que va a ser una gran oportunidad laboral para vosotros, porque, y decirlo también al mundo empresarial, porque ahora mismo están por rehacer la mayoría de los productos que hay. El Internet de las cosas habla de eso. Y vosotros, como diseñadores, conocedores de que se puede incorporar estas tecnologías, conocedores de este concepto, pues lo vais a poder, vaya a ser unos trabajadores especialmente competitivos y especialmente claves, porque vaya a ser de los pocos diseñadores del campo del diseño, porque ingenieros hay muchos, pero trabajan en otras cosas. De los pocos diseñadores que conceptualmente vais a poder integrar las tecnologías y crear productos que son los que se van a crear a partir de ahora
que están en el Internet de las cosas, y me gustaría que profundizara en... Sí, bueno, lo hemos apuntado ya antes, ¿no? Quiero decir, uno de los problemas que a mí personalmente en mi concepción del mundo me preocupa permanentemente es intentar casar el conocimiento y establecer una línea que sea transversal en el conocimiento de las cosas. Quiere decir, uno tiene que fascinarse ante la naturaleza y tiene que fascinarse ante la impresión 3D. A la hora de diseñar, si queremos abrir las puertas y hacer un diseño libre y abierto, evidentemente esa fascinación nos tiene que venir por todo, por la propia creación del color, del tacto, de la forma, de la imagen, la figuración, hasta por la implementación, la incorporación en ese objeto de elementos tecnológicos. Yo creo que tenemos en esa alfabetización de la que hablaba, creo que tenemos que comunicarnos, pero digo más, hasta los propios docentes tenemos que comunicarnos. Yo cuando llego a esta escuela me impregno de una cosa muy importante, y es de que aquí hay artistas, hay creativos. Y yo no soy creativo ni soy artista. Entonces me estoy impregnando de eso. Y yo también me gustaría que los creativos de esta escuela, los artistas, también se impregnaran de eso. Solo de esa manera creo que el conocimiento es realmente asequible y es, digamos, deseable. El conocimiento parcelado se ha acabado ya. Digamos que el enciclopedismo, todo esto que se explicó y que, bueno, pues todo esto, estamos un poco volviendo a una especie de renacimiento, en donde evidentemente con relación al renacimiento de la época de Leonardo han cambiado mucho, la escena ha cambiado, pero la síntesis no. O sea, Galileo de repente descubre que la luna no es un elemento estático, quieto y perfecto en su color. Él coge unas lentes rudimentarias, las pone hacia la luna y de repente ve que la luna tiene cráteres. Él está utilizando una tecnología, ¿sí? Pero es que nos vamos a Miguel Ángel, nos vamos a los creadores, a los artistas, y ellos también eran, pues entre otras cosas, pues eso, anatomistas, eran dibujantes de objetos, Quiero decir, yo creo que estamos un poco en el resurgir, en ese nuevo renacimiento del siglo XXI, por eso hablábamos en el título de mi conferencia, hablábamos de las tecnologías del Internet de las cosas como nuevo paradigma del siglo XXI. Ese es el mensaje que a mí me gustaría transmitir y yo creo que es lo que Fernando nos acaba de decir también. Es decir, hay que irnos a un renacimiento, a un humanismo tecnológico, que creo que es factible. Evidentemente yo necesito muchos más conocimientos de los que tengo del ámbito de las humanidades, pero estoy seguro que si vamos por ese camino vamos a ir bien. Porque alguien decía que la filosofía y la tecnología se han quedado muy separadas, que el pensamiento filosófico se quedó anclado en el siglo pasado, muy al principio del siglo pasado, y que no ha habido un avance en la filosofía. Y es posible que sea así. Pero no creo que sea tanto así, sino que más bien el desarrollo tecnológico ha ido muy desligado del avance de la filosofía. Y yo creo que tecnólogos, filósofos, escritores, artistas, todos tienen que compartir y cohabitar en un espacio, en un ecosistema, que hablamos ahora de los ecosistemas, es el mismo ecosistema. Y no podemos establecer diferencias. Por eso yo creo que el mensaje, hoy sábado, día 2 de marzo de 2011, el mensaje que nos tenemos que llevar todos, 12, 13, del 2013, ese es el mensaje. Es que estoy mal de eso, se me ha desprogramado el chip de la... Ese es el mensaje, ¿no? No lo sé si es así, a lo mejor me pongo demasiado trágico, pero es que es así. Bueno, ¿hay más preguntas? A ver, mis alumnos, si quieren contar algo, que lo cuenten. Si quieren contar algo, Fernando ya les ha incitado a... Igual, me parece increíble. Pues muchas gracias y entonces nos vemos a las 4.